Y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Lucas capítulo 12, versículo 15. Muy buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Para los hermanos que están presentes en el templo, que están ayudando en que la transmisión sea todo un éxito, queremos darles la más cordial bienvenida a nombre de la iglesia IPSA y por supuesto a nombre de Dios, ¿verdad? Ahora estamos iniciando una nueva etapa, un nuevo estudio del volumen 5, Nueva Vida en Cristo. Pero también estamos iniciando una nueva etapa de contagios aquí en California y parece ser que alrededor del mundo también. Son consecuencias de falta de prudencia en algunos casos y lamentablemente pues tenemos que pagar las consecuencias. Así es de que hoy por hoy las iglesias están teniendo sus servicios a través de las redes sociales. Y nosotros, por supuesto, no vamos a interrumpir nuestras transmisiones de escuela bíblica, ya que hemos visto que si bien tienen transmisiones de servicios de adoración, pero la mayoría de las iglesias no tienen el contenido que, gracias a Dios, en la iglesia IPSA estamos proporcionando a toda nuestra congregación y a los hermanos que puedan o quisieran conectarse a este tipo de estudios de discipulado. Bueno, hoy comenzamos con el nuevo título, ¿sí? Pueden ver ahí en la pantalla una imagen de una cruz y un símbolo de dólares o de pesos o de yens o de moneda, un tipo de dinero. Y el título es Nueva Vida en Cristo, volumen 5, paso número 7, y se titula El Evangelio y la Prosperidad. Ese es el tema que vamos a estar analizando y vamos a ver si realmente lo que se promueve por ahí en algunos grupos religiosos concuerda con la palabra de Dios. Entonces hoy veremos 5 puntos: el debate como número 1, el número 2, el evangelio predicado por los apóstoles, número 3, ¿qué dice la Biblia sobre bienes materiales? Número 4, sacando conclusiones, y el número 5, ¿cómo debemos vivir entonces? ¿Sí? Para eso ya vimos la cita con la cual comenzamos, pero tengo una pregunta para los que están en las redes sociales, hermanos, amigos y familiares, y también para nuestros hermanos aquí dentro del templo. La pregunta es, ¿quién quiere vivir mal? ¿Sí? Y la otra pregunta es, ¿quién quiere vivir bien? Por supuesto, en la primera nadie levanta la mano y en la segunda pues dice, por ahí comentan, ¿quién quiere vivir bien? Pues todo mundo, ¿verdad? Todo mundo queremos vivir bien. Y entremos de lleno a nuestro segmento de falso o verdadero. Aquí hay 3 afirmaciones que tú puedes responder, falso o verdadero, de acuerdo a tu criterio, y después lo comprobamos con la palabra de Dios. La primera afirmación dice: la voluntad de Dios para cada creyente
es prosperidad y sanidad. ¿Falso o verdadero? Siguiente. La pobreza señala una falta de fe. ¿Falso o verdadero? Y la última. Dios nos advierte de guardarnos de la avaricia porque hay otras cosas más importantes que el dinero. Bueno, si ya respondiste tus 3 afirmaciones, Estas son mis respuestas, espero que las tuyas ya las tengas. En la primera, de acuerdo a lo que yo pienso, es que es falsa. La segunda es también falsa y la tercera es verdadera. Pero vamos a comprobarlo. Entonces, ¿quién quiere vivir mal? ¿Quién quiere vivir bien? Bienvenido, hermano Pedro. Estamos en el estudio número 7, paso número 7, página número 18. ¿Sí? Entonces, el primer punto que nos lleva es el debate. ¿Sí? En esto del debate hay una nueva interpretación del Evangelio basado en la prosperidad. Sus proponentes afirman que la voluntad de Dios para cada creyente es prosperidad económica y sanidad. Creen que estos son derechos de cada creyente y evidencias del favor de Dios. Consideran a la enfermedad y pobreza como maldiciones que ningún creyente debe de sufrir. Es un mensaje llamativo porque todos queremos vivir bien. Y por supuesto, si tú tienes un problema financiero, tienes un problema de relacional, tienes un problema de salud y te presentan el Evangelio como la solución a todos tus problemas, sería muy tonto, Andrés, o de mi parte decir, pues no quiero eso, ¿verdad? Quiero vivir mal, quiero estar pobre, quiero estar con deudas, quiero estar con enfermedades, quiero estar con pleitos con mi esposa, con mis familiares, con mis amigos. Creo que no hay una mente racional que pueda decir eso, aun cuando no seamos espirituales, ¿verdad? Entonces, dicen que la prosperidad viene por pactar con Dios y por fe. Entonces, la semana pasada toqué un poquito acerca de eso, del pacto, de que pactemos con Dios, pero no tanto era en una cuestión financiera, sino más bien era de otra forma, ¿verdad? Pero aquí dicen que la prosperidad viene por pactar con Dios y por fe. Definen pactar con Dios como ofrendar a los ministerios que ellos enseñan de este nuevo evangelio. Entonces, dicen que mientras más das, más prosperidad económica recibirás. Y lo promueven así como que das 1 y recibes 10, das 10 y recibes 100, das 100 y recibes 1000. Y pues a quién no le van a... Inclusive me recordé un poquito cuando hace muchísimos años allá en México, algo así. Yo caí en una de esas, ¿cómo se llaman? Bueno, se conocen como pirámides, ¿sí? Entonces me decían, mira, tú puedes hacer esto, das tal cantidad y en tanto tiempo recibes tanto. Y hay mucho en el mundo, hay mucho de este tipo de cosas, de pirámides, y que son ilegales y además que no promueven ningún producto, no promueven más que el enriquecimiento pronto, multiplicado muy rápidamente y que de alguna manera te va a sacar de tus problemas, tanto especialmente financieros, ¿verdad? Pero dicen, si tienes dinero puedes ayudar a los demás, si tienes dinero puedes pagar atención médica, si tienes dinero puedes solucionar muchas cosas. Pero la realidad es que al final de cuentas terminas con un problema mucho mayor del que tenías antes. Y eso pues lamentablemente
es lo que la gente quiere oír en cuanto a lo que es apelando a la avaricia de la gente, ¿verdad? Entonces, y eso les ha funcionado bastante bien a los que promueven el Evangelio de la Prosperidad. Entonces, dice, tienen su propia definición de fe, llamado, declárelo y recíbalo. O sea que si tú lo dices, lo recibes. Y en cierta manera lo que utilizan es lo que Satanás ha utilizado, mezclan parte de verdad con parte de mentira, ¿verdad? Y eso echa a perder toda la verdad. Lo hemos analizado también como si tuviéramos un vaso de agua transparente, cristalina y pura. Si tú le pones unas gotas de cianuro, nada más 3, o inclusive si le pusieras una, de todas maneras esa agua pura y cristalina se ha contaminado. Y no se diga cuando, por ejemplo, tenías un vaso de agua pura y cristalina, pero le pones una gota de agua del toilet, del excusado, del baño, ¿sí? Entonces se arruina, aunque se vea transparente y cristalina, de todas maneras ya no es buena para beberse. Entonces aquí dicen ellos que decláralo y recíbelo. Dicen que fe es una fuerza y cuando una persona declara con su boca y cree, y en el resultado deseado, todo lo que uno declara sucederá. La fe para ellos no depende tanto de las promesas de Dios en la Biblia, sino de lo que quieren y creen que recibirán de Dios. Así es de que en lugar de que nosotros seamos servidores de Dios, resulta ahora que Dios es nuestro servidor. Cambiamos totalmente el concepto, ¿verdad? Si no reciben alivio por sus problemas, dicen que es por falta de fe o por un pecado, o por algún pecado, ¿verdad? No oran usando la frase, si es tu voluntad, Dios. Eso no lo mencionan. Inclusive a veces nosotros nos olvidamos de eso, le pedimos a Dios, le rogamos, como nosotros tenemos una reunión de oración todos los martes, que por cierto están invitados. Tenemos una reunión de oración y siempre estamos intercediendo por algunos hermanos, por algunas necesidades de la iglesia o por algunas necesidades de otras personas conocidas, amigas o familiares, pero resulta de que a veces se nos olvida decirle, si es tu voluntad, Dios, ¿sí? Claro que nosotros no lo hacemos de mala fe, pero a final de cuentas se necesita estar consciente de que si la voluntad de Dios es que la persona esté enferma porque a lo mejor está Dios tratando con ella para algún problema espiritual, o no sabemos, ¿verdad?, si es consecuencia de otras cosas, pero recordemos, hay que mencionar si es tu voluntad. Pero la gente que promueve, digo la gente porque que promueve lo que es el Evangelio de la Prosperidad, dice que ni siquiera lo mencionan. ¿Por qué dicen que ya saben que cuál es la voluntad de Dios? Muchos enfatizan palabras proféticas. Yo profetizo sobre de ti que vas a tener tal cosa. Yo profetizo que este año es el año de la abundancia. ¿Sí? Y pues claro, todo mundo se alborota, ¿no? Sin embargo, no estamos tratando con lo que predicaron los apóstoles. Y vamos a ver qué es lo que predicaron ellos. Entonces, ¿es el Evangelio de la Prosperidad el mismo que Cristo y los apóstoles predicaron? ¿Promete Dios a cada creyente la prosperidad y la sanidad? Vamos a ver eso, ¿no? Dicen ellos que afirman que la voluntad de Dios para cada creyente es que tengamos prosperidad económica y sanidad. También dicen que la prosperidad viene por pactar con Dios y por fe. Y dijimos que si das 10, recibes 100, y si das 1000, recibirás 10,000. Si das una casa, recibirás 100 casas, o una casa que vale por 100. Una inversión con resultados totalmente garantizados. ¿Sí? Pero ¿qué dice Marcos 10:29? Dice,
respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por causa de mí y del Evangelio. De ahí se empiezan a agarrar de estos textos. Y dice lo siguiente: que no recibirán, ¿cuántas? 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Entonces resaltan ciertos versículos, pero cierta parte de los versículos, no todo el versículo completo. Y claro, pues entonces si tú eres una persona o un hermano que estás recién comenzando en los caminos de Dios y no te sabes lo que significa, no entiendes lo que significa estos versículos, no has visto el contexto por lo cual lo está diciendo la palabra, entonces podemos caer en la confusión y decir, y como el que está luego enfrente de nosotros muchas veces va muy elegante o inclusive tiene una facilidad de palabra, convence su manera de hablar, y luego además si te grita un poco y dice, aquí la palabra de Dios dice esto, y entonces se queda uno así como que muy impactado, ¿no? Y de verdad nos está leyendo con la palabra, y a veces uno mismo busca en la Biblia y dice, sí, sí dice eso, pero omitiendo ciertos aspectos que no son la verdad, o que son la verdad y lo transquiversan. Entonces aquí ya dijimos que si lo declaras, si lo recibes. Número 2. Aquí en el número 2 dice el evangelio que predicaron los apóstoles. Ese es el punto número 2. ¿Qué fue lo que enfatizaron ellos? ¿Está el énfasis en la vida interior, santidad, o en lo material, prosperidad y salud? ¿En cuál de los dos? Vamos a ver qué dice Colosenses 1, 21 y 22. Colosenses 1, 21. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos, en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado, el 22, en un cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos, ¿cómo? Santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. ¿Sí? Entonces ya están marcados ahí algunos aspectos en los cuales se hicieron énfasis los apóstoles. ¿Sí? Dice que, bueno, en este caso el apóstol Pablo es el que está escribiendo esta carta. Dice, y ustedes también eran en otro tiempo extraños y enemigos. Esto quiere decir que estaban en contra de Dios prácticamente. En su mente, dice, pensaban mal y por supuesto actuaban mal. Y en la otra dice que cuando en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha. O sea que lo que estaba mencionando aquí, el énfasis era en que nosotros éramos pecadores y básicamente al aceptar, entregar nuestra vida a Cristo, Dios nos rescata, nos salva del pecado, ¿sí? Y nos reconcilia con Dios. Decíamos que lo que es, nosotros no predicamos una religión, sino predicamos una relación en este caso con Cristo. Veamos ahora Colosenses 3:1, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad ¿qué? Las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Sin embargo, leerlo así muy superficialmente no nos da mucha claridad, y es importante que entendamos cuáles son las cosas de arriba. Más adelantito vamos a ver eso. Dice en el 3:2, dice, pongan la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra.
Y el número 3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, o guardada o protegida en Cristo. El 3:5 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y aquí ya vamos a entender más claro. Dice, ¿qué es hacer morir lo terrenal? Y aquí en la pantalla tenemos algunos aspectos de lo que es lo terrenal. Fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que también es idolatría. Y entonces aquí viene la respuesta de lo contrario, las cosas de arriba, las cosas del cielo. Dice, vestíos pues como escogidos de Dios. Y aquí nos empiezan a citar, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Esas son las cosas que son del cielo, esas son las cosas que son de arriba, ¿sí? Cuando dice santos, quiere decir que hemos sido apartados, ¿sí? ¿Apartados de qué? Del pecado, y porque hemos sido amados por Dios. ¿Sí? En una parte de la escritura dice que nosotros no amamos a Dios primero, sino que Él nos amó primero, por eso es que nosotros lo amamos. Dice, de entrañable misericordia. Cuando habla de entrañable, la semana pasada comentaba también Pastor Mario acerca de que antes, cuando decían, no, más bien no decían de todo corazón, sino era las entrañas, ¿sí? Se mencionaban las entrañas como el centro, el ser de la persona. Entonces, aquí dice de entrañable misericordia, de benignidad. Esto nos menciona también en algunos aspectos que tenemos que ser amables, que ser buenos, de ser humildes. En este caso, la humildad no nada más es cuestión de tener, bueno, lo hemos confundido pensando que es tener ropa vieja o rota o que no tenemos dinero. Se ha confundido eso, aunque tiene cierto significado, pero en cuanto a lo que se refiere a la humildad en las cosas espirituales es algo diferente. Se refiere a que consideremos nosotros, que nos consideremos inferiores a los demás, o mejor dicho, que consideremos superiores a los demás, ¿verdad? Y que también nos humillemos, pero delante de Dios. Y otro de los aspectos, la mansedumbre. La mansedumbre no es que seamos mensos, sino mansos. Y esto se refiere a, el ejemplo que nos ha dado la escritura es que como los bueyes que tienen mucho poder, tienen mucha potencia, pero está bajo control, ¿verdad? Entonces, nosotros a veces actuamos instintivamente, somos reactivos, y eso es algo que no es propio de los hijos de Dios. Necesitamos ser controlados, inclusive parte de lo que son el fruto del Espíritu. Sí, hermano. Bueno, por ejemplo, si alguien le hace daño a usted y luego usted le tiene que pedir perdón, como gente que hace daño vamos a suponer, un ejemplo, ¿verdad? Si alguien me hace daño a mí, Sí, como por ejemplo yo he tenido problemas así, no es mi culpa, es de otra gente y le digo, bueno, ahora, ¿qué le tengo que pedir perdón yo? no, para empezar, no necesariamente. Lo primero que tenemos que hacer es perdonarlo. ¿Sí? Si alguien nos hizo un daño, necesitamos perdonarlo, pero antes que perdonarlo, si lo comprendemos, si comprendemos que la persona está actuando de una manera fuera de lo justo, entonces comprender que esta persona está mal, ¿verdad? Y ahora, si no lo comprendemos, entonces hay que perdonarlo. ¿Por qué? Porque nos está haciendo un daño y considerando que la persona tal vez ella cree que hizo lo correcto, pero nosotros sabemos que no, perdonar el daño que nos haya hecho. Ahora, si dentro de nosotros hay algo que nos causa rencor por el daño que nos hicieron, entonces ahí sí es donde nosotros necesitamos pedirle perdón por tener rencor para la persona. ¿Sí? No es así nada más
me dañó y ahora le pido perdón. No, es si me dañó la persona, pero yo me enojé, e inclusive a tal grado que inclusive pude maldecirlo, entonces ahí sí necesito pedir perdón porque no tan solo lo ofendí a él por lo que me hizo, sino que también dice que ofendemos a Dios primeramente. Pedimos perdón a Dios y le pedimos perdón a la persona cuando tenemos cierto grado de ira o de rencor, resentimiento, todo eso. Gracias por su pregunta. Y entonces dice, sigamos, ¿verdad? Dice Colosenses 3:13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo. ¿Quiénes? Vosotros, ¿sí? Entonces aquí, básicamente, ser tolerantes y el soportar también tiene que ver con comprenderlos, ¿verdad? Y no es nada más de una parte, por ejemplo, si alguien me dañó a mí, lo entiendo, pero después a veces nosotros mismos, sin darnos cuenta, dañamos a otras personas y también dice, bueno, sopórtense unos a otros. Y no se diga ya, las semanas anteriores estuvimos hablando del matrimonio. En el caso de los esposos, creo que si esto se aplica a nivel iglesia, en cuanto a la familia o a la esposa o al esposo, creo que necesitamos como hijos de Dios ya dejar de estar con niñerías y empezar realmente a practicar lo que dice la palabra de Dios. Porque si no, entonces seríamos nada más como, lo han mencionado, hipócritas, ¿no? Así como falsos. Llega un momento en nuestras vidas que Dios dice, hey, alíñate, ¿no? Porque si no, vas a recibir ciertas consecuencias. Entonces, necesitamos perdonarnos. En el punto número 3, que es el siguiente, dice, ¿qué dice la Biblia sobre los bienes materiales? ¿Sí? Y concretamente dice, ¿qué dice Mateo, capítulo 6, en cuanto a los bienes materiales? El 6:19 dice, no os hagáis, ¿qué? Tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan. En otras palabras, esto significa que no traten de amontonar riquezas en la tierra. No quiere decir que no tengamos, que no consideremos que nosotros estamos en la tierra y que necesitamos alimento, vestido, casa, ¿verdad? Entonces, pero a lo que se refiere es que no amontonemos. Ya tenemos y queremos más, y tenemos más y más queremos. Entonces cada vez, y eso va distorsionando, o más bien va distrayéndonos. Me recuerdo que Jesús, cuando habló de la parábola del sembrador, hizo énfasis en esto, que a veces la palabra de Dios cae entre los espinos, entre otros terrenos, cae entre los espinos, pero dice que los afanes de este mundo y el engaño de las riquezas nos hacen olvidarnos de la palabra, nos alejemos de Dios y entonces terminamos en una situación completamente contradictoria. Ahora, lo que nos advierte aquí es que las cosas materiales normalmente se destruyen con el paso del tiempo. La polilla lo destruye, el orín lo corrompe, que en este caso es algo así como óxido, me parece, el orín, que destruye inclusive hasta los metales, ¿no? Y donde los ladrones minan y hurtan, vamos a suponer que no se ha destruido el artículo, la pieza que tienes, no se ha oxidado, pero vienen los ladrones y como ven que tienes mucho, pues te lo quitan. Inclusive el ser humano ha tratado de hacer ciertos candados en la actualidad para que los que son muy ricos no tengan acceso a sus riquezas tan fácilmente y no se los ladrones no los traten de chantajear, ¿verdad? Inclusive con secuestros que hay por ahí. Así es de que
es una advertencia de parte de Dios, ¿verdad? Dice el 6:20, dice, si no haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Es lo que hemos estado hablando, que dejemos de poner nuestra mirada en las cosas materiales, porque a veces despierta la avaricia, y que pongamos las miradas en las cosas de arriba. ¿Cuáles son esas? Decíamos todo lo que... sencillo, lo podemos encontrar en el fruto del Espíritu, ¿verdad? En el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, ¿sí? Y algo que aunque está escrito hasta el final, que podría ser de los primeros también, es el dominio propio. Entonces, Mateo 6:21 dice, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también, ¿qué? Vuestro corazón. ¿Sí? Recuerden que la verdadera riqueza, ¿en qué consiste? En obedecer de todo corazón. ¿Sí? ¿A quién tenemos que obedecer? ¿Sí? Mucha gente obedece más a las riquezas. Bueno, en cuanto a dos amos, más adelantito vamos a hablar de eso, ¿verdad? Dice que hay, en el mundo solamente hay dos amos, ¿sí? O Dios o las riquezas, o Satanás, ¿no? Por medio de las riquezas. Y no puedes servir a dos amos. Dice, si tú eres esclavo de uno, o aborreces a uno, dice, o aprecias más a uno y aborreces al otro. Inclusive, una de las cosas que la ciencia ha descubierto es que la mente no puede tener muchos pensamientos a la vez, solamente es uno, ¿sí? Un pensamiento a la vez. Para meter otro pensamiento tiene que salir el que tenemos y así, no puede estarse, no hay dos pensamientos al mismo tiempo. Aunque parece que sí, porque como es tan rápido que pensamos uno y otro, parece que están juntos, pero no, es un solo espacio. Inclusive, en cuestión de tecnología, se dice que las computadoras, ¿no? Tienen, dice, basura entra, basura sale, ¿sí? Si le programas cosas que son dañinas, pues, o que van en contra de la palabra de Dios, eso es lo que va a salir. Lo mismo que si pones cosas buenas, positivas, eso es lo que va a salir. Y así en nuestra mente también pasa lo mismo, ¿verdad? O nuestro corazón. Dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Lamentablemente con nosotros es un poquito diferente. Aquí, por ejemplo, en la computadora tiene una memoria que esa se puede borrar. La borras y puedes poner otra información nueva. En el caso de nosotros, no es así. Qué bueno fuera, ¿verdad? Inclusive cuando Dios nos recuerda que todos los pecados que nosotros hemos cometido, cuando nos arrepentimos y entregamos nuestra vida a Dios y aceptamos a Jesús como único y suficiente Salvador, entonces las cosas, dice que todos nuestros pecados son borrados, ¿sí? Él tenía todo nuestro archivo, tiene todo nuestro archivo desde el día que nacimos hasta el último día de nuestras vidas, y ahí están todos los pecaditos que fuimos haciendo. Algunos son pecaditos, otros son pecados y otros son pecadotes, pero a final de cuentas es pecado y se van acumulando, y una vez que nosotros venimos a Cristo, entonces eso es lo que queda borrado. Y dice, bueno, entonces si ya no pecas, ¿por qué? Digo, si ya no eres pecador y ya borraron todos tus pecados y ya ahora eres santo, ¿por qué sigues pecando? Entonces Pablo nos explica en cierto momento que es por dice, el hombre viejo que hay en nosotros, o nuestro programa mental anterior, lo seguimos practicando, mejor dicho, lo seguimos, ahí está y de repente sale. Y es importante que nosotros, a través del estudio, del discipulado, estemos leyendo la palabra de Dios y entendiéndola, porque
de acuerdo a la experiencia, es que si lees y lees y lees, nada más te llenas de información, pero si no entiendes lo que lees, no vas a poner en práctica lo que Dios nos dice, ¿verdad? Entonces, seguimos, Mateo 6:24 dice, ninguno puede servir a dos señores, ya lo estábamos comentando, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno, o amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Dice que no podemos servir a Dios y ¿a qué más? Y a las riquezas. Al mismo tiempo no podemos hacerlo. Hay una explicación en otro versículo, en otra traducción que dice, ningún esclavo puede trabajar al mismo tiempo para dos amos. Sí, ningún esclavo puede trabajar al mismo tiempo para dos amos. Sí, hermano Pedro. Y esos pastores que son bien millonarios a base de lo que agarran, Precisamente, luego piden hasta aviones y piden mansiones y todo. no, y lo compran luego de bueno, el hermano Pedro está mencionando que esos pastores que tienen mansiones y bueno, precisamente son de esos de los que nos advierte la palabra, que son lobos rapaces vestidos de ovejas, ¿verdad? Ah, que con precisamente son los que promueven el evangelio de la prosperidad. ¿Sí? Dice que al final de cuentas los únicos que terminan siendo realmente muy ricos son ellos. Sí, aquí, por ejemplo, hay y en cualquier parte del mundo hay iglesias o religiones donde hay pastores, líderes que no permiten que nadie tenga acceso a la contabilidad de la iglesia. Por lo menos aquí en la iglesia de nosotros, en la congregación, la iglesia IPSA, es diferente, el gobierno es congregacional y también tenemos, todas las cuentas están claras, ¿verdad? Todo lo que tú ofrendas o depositas como diezmo, todo ese dinero eh, lo tenemos registrado, tanto entra, tanto sale y es registrado en libros que están abiertos para toda la comunidad de creyentes, a los fieles que hacen sus aportaciones, pueden tener acceso para que vean a dónde se va. Además de que cada cierto tiempo tenemos reuniones donde se presentan informes de todo lo que ha entrado durante, ya sean periodos trimestrales, semestrales o anuales, inclusive mensuales, de cuánto entró, cuánto salió y cuánto quedó, ¿sí? O qué se va a hacer también con ese dinero. Todo, por lo menos dentro de las organizaciones de iglesias bautistas, los pastores no tienen el control del dinero, ¿sí? A diferencia de muchos otros que los que promueven el Evangelio de la Prosperidad, ahí ellos son los que dicen o llevan el teje y maneje, dicen, de lo que es las finanzas de la iglesia. Obviamente esto va a tener sus consecuencias. Ellos van a tener sus consecuencias delante de Dios. No, porque si bien los fieles de la iglesia o de esas iglesias o de esos grupos no les piden cuentas, pero Dios sí les va a pedir cuentas a ellos. ¿Sí? Aquí menciona al principio mencionan el nombre de la esposa de un pastor. No sé si ella es pastora, pero yo quisiera omitir ese nombre, ¿verdad? Porque no se trata de estar señalando, aunque sabemos, ya los conocemos muchos, qué es lo que hacen ellos. Son, cómo es que promueven el evangelio y la gente, cuando te promueven de esa manera el evangelio, entonces lo que hace es que sueltan el dinero con más facilidad. ¿Por qué? Porque se apeló a la avaricia de la gente. Bueno, continuemos, dice, un segundito,
¿No está cambiando esto? ¿Qué pasó? Oh, se perdió. Ya tenía rato. No me había fijado que se había perdido la señal. Oh, se fue. Ok, entonces déjame ver qué puedo hacer aquí. Cierto, ¿verdad? Bueno, entonces a continuación, los que están en sus casas y que tienen sus libros pueden estar viendo lo que es, estamos en la página número 18, ¿sí? Y estamos tocando los diferentes... Oh, ¿me quieres ayudar, por favor? Ok, gracias. Dice, entonces, ¿qué dice la Biblia sobre los bienes materiales? Ya que tantos ministerios hablan de la prosperidad, ¿qué dice la Biblia en cuanto a las riquezas y la prosperidad económica? Nos advierte de que tengamos cuidado, ¿sí? Es una advertencia que seamos cuidadosos con eso, porque si no, de lo contrario, podemos caer en lazos del enemigo. Jesús no apoyó la búsqueda del dinero, más bien nos advirtió sobre sus peligros. A los que buscan primeramente el reino de Dios, prometió la provisión de sus necesidades básicas como comida, ropa, pero nunca prometió riquezas. Hubo alguien que lo quiso seguir y resulta de que era uno de los escribas y le dijo que lo iba a seguir a donde quiera que fuera. Sin embargo, Jesús le respondió, ¿sabes qué? Que yo no tengo, en pocas palabras lo que le dijo fue, yo no tengo ni dónde poner mi cabeza, ¿sí? Si fuera tan importante, entonces, ¿por qué Jesús no tuvo casas? ¿Por qué no tuvo bienes materiales? ¿Sí? Prácticamente le estaba diciendo, no tengo ni una cama, ni una almohada donde recostarme. Ahora, no quiere decir, no se vaya a malinterpretar, ¿verdad? Que ahora no hay que trabajar o no hay que... no, no es eso, ¿no? O que esperemos que Dios, que nos caigan las cosas del cielo, ¿no? Porque si en un momento dado nos cae una casa del cielo, pues nos aplasta, ¿no? Seamos cuidadosos con eso, ¿no? Lo que quiere decir que primero busquemos las cosas de arriba. Dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas van a ser agregadas, añadidas, ¿sí? ¿Cuáles cosas? Recuerden, el alimento, el vestido y el techo, ¿eh? ¿Sí? Ahora, no quiere decir que todos vamos a tener una casa, no significa tampoco eso, que todos vamos a tener una casa propia, tampoco que todos vamos a rentar, ¿sí? Cada quien en su momento Dios le proveerá. Aun cuando tú rentes, Dios te está proveyendo los medios para poder rentarlo. O si eres propietario, entre paréntesis, de una casa, también te está proveyendo, ¿eh? Lo que básicamente nos dice la palabra es que no nos afanemos por las cosas materiales, porque a veces con el afán de querer tener y cuando se logra, pensamos que cuando vamos a obtener cierta cosa, vamos a ser felices. Depositas toda tu fe y tu confianza o tu felicidad en los bienes materiales y no es así. Cuando una vez tienes lo que querías, te das cuenta que el hueco sigue estando sin llenar. Y luego a veces dice, no recuerdo, allá en México hay una expresión que dice, este no tiene llenadero, ¿sí? Ya tiene una casa y quiere otra, tiene un carro y quiere más. Y hay gente que tiene, no sé, 10, 15 autos, como para qué, ¿no? Hay gente que tiene como 100 pares de zapatos, como cuando nada más tiene 2 pies, ¿no?
lamentablemente. Dice que, en cambio, fíjense cómo dice la palabra de Dios, que si tienes 2 túnicas, dice, una la puedes regalar. ¿Sí? No, nosotros tenemos 2, 3, 4, 5. Y luego ya no cabe la ropa en el closet y decimos, no tengo qué ponerme. Sí, principalmente son las mujeres, ¿verdad? Las que dicen eso. Aunque algunos hombres ya también. Dice, Jesús no apoyó entonces, ¿qué? La búsqueda del dinero. Más bien nos advirtió sobre sus peligros. A los que buscan primeramente el reino de Dios, podemos estar completamente seguros que Él nos va a proveer. Y la pregunta que tenemos en el número 3 dice, ¿por qué guardarse de la avaricia? ¿Por qué es necesario que nos cuidemos de la avaricia? ¿Por qué es buena o por qué es mala? ¿Qué puede provocar la avaricia? Es la ambición al dinero, pero también a veces podemos inclusive dañar a los demás por cuestión de avaricia. ¿Han oído ustedes alguna vez esa expresión que dice, esta persona no quiere comer plátano para no tirar la cáscara? Sí. Y ya lo he comentado en alguna ocasión, mi mamá me comentaba que ciertas personas que trabajaban en un lugar donde ella estaba trabajando, dice que siempre comían patas de pollo, ¿sí? Patas de pollo, y eso era lo más barato que había. Es lo más barato, entonces hacían caldito de patas de pollo. Y sí, eso era lo que comían, pero entonces ellos iban acumulando dinero, iban guardando dinero. Y obviamente, ¿saben? Y no, ¿saben por qué lo hacían? Parece ser que porque decían, cuando estemos viejos, ¿qué vamos a hacer? Se estaban preocupando por el día de mañana. No quiere decir que seamos irresponsables y que no guardemos, ¿verdad? Eso no significa. Sí, hermano Pedro. Hay gente que con su mismo dinero, bueno, a mí pasó que no tenía mucho, pero uno mismo se destruye ¿Sí? no sabe uno controlar todo ese dinero, esa cosa. Definitivamente sí. Aquí más adelante nos habla de un caso, ¿no? De una historia donde Jesús narra esa historia de un hombre que era muy rico y que tenía varias, más bien había sembrado y llegaba el tiempo de la cosecha. Entonces era tanta la abundancia de cosecha que en un momento dado dijo, y no va a caber aquí, en sus graneros estaban muy chiquitos comparado con toda la abundancia que había recibido de la cosecha. Entonces dice, ya sé qué voy a hacer. ¿Sí? Y entonces dice que ya sé qué voy a hacer. Estuvo pensando y dijo, ya sé, voy a tirar los graneros que ya tengo y los voy a construir más grandes. Sí, y entonces Jesús está narrando esta historia y que dice que Dios le dijo a ese hombre, necio, ¿sí? ¿No sabes que esta noche van a pedir por tu alma? Entonces, todo eso que acumuló, y además dice que cuando estuvo pensando el hombre decía que él mismo se iba a decir, o se decía, alma, muchos bienes tienes para mucho tiempo, dice, deleítate, gózate, ¿sí? O sea que prácticamente ya iba como a no trabajar, ¿no? Y a vivir de lo que tenía, pero en realidad Jesús narra esta historia precisamente para que nos demos cuenta que hoy estamos y mañana no, y el tener el afán de las riquezas o la preocupación por no tener son 2 extremos que no son las recomendaciones que Dios nos da o lo que Dios espera de nosotros. Entonces, dice que ahí es donde nos explica Jesús. Esto lo encontramos en Lucas también, del 16 al 21 es donde se encuentra esa historia que les estaba comentando ahorita, ya que de alguna manera Jesús estaba viendo
lo que estaba pasando en los que estaban ahí a su alrededor, la manera de pensar. Y obviamente lo que Jesús quiere es que nosotros empecemos a buscar las cosas de arriba primeramente. En la número 4 dice que Jesús advirtió que las preocupaciones de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan ¿qué? La palabra. Sí. Decíamos que cuando la semilla cae primero en el piso, en tierra dura, no entra la semilla, no se entiende y no da fruto. Luego cuando cae entre las piedras, lo mismo, empieza a crecer un poquito, la emoción nos hace empezar a querer andar en los caminos de Dios, pero después dice cuando viene la persecución, cuando nos empiezan a criticar, ay, no me digas que ya eres el aleluya, o ya te lavaron el coco, entonces decimos no, y entonces nos apartamos de la palabra y tampoco damos fruto. Y no se diga, este es como el tercer tipo de terreno donde cae la semilla, el engaño de las riquezas, dice. ¿Sí? El engaño de las riquezas ahogan la palabra, y eso lo encontramos en Mateo 13:22. También algo más que dijo fue, es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. ¿Qué significa eso? Yo les comento mi ignorancia cuando en los primeros días del caminar con Dios, cuando escuché por primera vez eso, dice, un camello, ¿no? Entonces todos sabemos que es un camello, pero lo que yo no sabía era, dice, esto de que el camello pase por el ojo de una aguja. Yo las agujas, la única aguja que conocía, eran las que mi mamá usaba. Mi mamá usaba agujas tanto para coser a mano y como para coser a máquina. Mi mamá utilizaba unas máquinas eléctricas y entonces el agujero era muy, muy, muy pequeño. Entonces dije, ¿cómo un camello aquí pasa? Y no lo entendía, pero me daba vergüenza preguntar qué significaba eso. No, lo que pasa es que dicen que en aquella época se les llamaba agujas u ojo de una aguja a una especie de, ¿cómo les diré? ¿Cómo? Una hendidura, sí, una hendidura que estaba en para pasar de una ciudad, de un muro exactamente, para pasar un muro, uno llegaba a una ciudad y estaba el muro, ¿sí? Y entonces había una hendidura para que pasaran por ahí, pero como era tan bajo el arco que estaba para pasar por ahí, entonces los camellos se tenían que agachar para pasar por ellos, y eso es a lo que se refería de el ojo de una aguja, ¿verdad? Dice que era más fácil eso que un rico entrara en el reino de Dios. Aquí parece ser que como que en todos los ricos entonces no van a irse al cielo. No, tampoco significa eso. Sí. A uno de los que estaban oyéndolo le dijo también que dejara todas sus riquezas y sígueme, y yo creo no quiso, ¿vale? Oh, bueno, ese es otro ejemplo, que es un joven que también se acercó a él y qué tenía que hacer para heredar el reino de los cielos, ¿no? Y entonces ahí le dice que, bueno, le empieza a decir todas las cosas que debería de cumplir, y el joven le dijo que él lo había cumplido desde su juventud, todo el tiempo. Y lamentablemente ahí el corazón del joven estaba puesto en ¿qué? En las riquezas que tenía. Y Jesús le dice, al conocerlo, le dice, ¿sabes qué? Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Y ven y sígueme. Pero resulta de que como el corazón del joven estaba precisamente puesto en las riquezas, no lo siguió. Sí, se fue muy triste. Seguramente también hemos hablado acerca de esto, que Judas estaba por ahí junto con Jesús y tal vez le ha de haber dicho, ¿sabes qué? Pues dile que nada más la mitad, ¿no? Como ya ven que Judas también estaba sobre del dinero. Pero en el caso de Jesús no lo siguió ni le dijo, oh, bueno, no, vende poquito y dale poquito. No, simplemente sabe Dios que, más bien Jesús sabía
en dónde estaba el corazón de este joven, ¿verdad? Y creo que vamos a llegar hasta un punto más porque el tiempo se ha terminado y esperemos que la próxima semana ya podamos estar con un poco mejor el funcionamiento del internet, y si no, pues vamos a ver qué podemos hacer. Lo que sí es que recuerden que el libro que tenemos es para que lo estemos estudiando en casa, lo llenemos ahí, y si tienen preguntas, las hagan durante los estudios, porque lo que sucede es que la mayoría de las veces no tenemos otro acceso más que nuestra propia Biblia, que por cierto ya les he mencionado que pueden acceder en internet a las diferentes traducciones para que se pueda entender más fácilmente lo que dice la Reina Valera. La Reina Valera es la Biblia que la mayoría de la gente o la mayoría de las iglesias han utilizado por muchos años. Sin embargo, es una traducción que es desde el año 60. Entonces, para estas épocas ya muchas de sus palabras, de por sí, en el buen español, o más bien en el español actual, muchas palabras tienen diferentes significados. En el caso de la Reina Valera, hay palabras que ya no son usadas, pero que sí se pueden entender a través de las diferentes traducciones. Entonces, dice, ¿qué dijo Jesús a uno que quería seguirle? Ese ya lo comentamos hace un rato en Mateo 8, 19 y 20, ese escriba que quería seguirlo, a donde fuera, dice, ¿no? Lo que pasa es que mucha gente estuvo observando cómo se formó la iglesia de aquella época, y que prácticamente no había necesidad para los que estaban en la iglesia. Si tú eras rico, lo que hacían ellos era que vendían las propiedades y entregaban el dinero a los líderes de la iglesia, y los líderes se encargaban de repartir entre toda la comunidad, y no había nadie que tuviera necesidad, ¿sí? No había pobres prácticamente, porque el que entraba a la comunidad siendo pobre, entonces esa pobreza se le quitaba porque le proveían lo que necesitaba. Si tenías 3 hijos, te daban en proporción y siempre tenías alimento, vestido y casa, ¿sí? Era básicamente, bueno, aunque en aquel entonces había, ¿cómo se llama? Carpas o no sé, diferentes tipos de estructura de casas. Dice la que, ¿por qué decir esto si la prosperidad, ¿por qué decir esto si la prosperidad es tan importante? Lo que dijo Jesús, que no tiene dónde poner su cabeza. Si no tiene dónde poner su cabeza, entonces quiere decir que no tiene bienes materiales. Él se preocupaba no se preocupaba, se ocupaba más de las cosas del cielo. Y ese es el ejemplo que nos dejó, y creo que si nosotros lo empezamos a seguir, nuestra vida va a tomar un giro totalmente diferente. No que no vamos a comer, ni a vestir, ni a vivir debajo de un techo, pero que ya no vamos a estar afanados ni preocupados, ¿sí? Y bueno, la semana pasada también comenzó Pastor Mario con una nueva serie de estudios de la palabra de Dios acerca de el corazón, ¿sí? ¿Recuerdan? No sé si se recuerdan de esto. Y en cuanto a lo que es el corazón, y esta semana, bueno, la semana pasada habló del corazón de Daniel. Y hoy tenemos déjenme ver si lo tengo por aquí, es el corazón de... ¿Dónde está tu corazón? Me parece que es el título de... ¿Perdón? ¿Dónde está tu corazón? ¿Sí? Mateo 6:21. ¿Dónde está tu corazón? Y donde está nuestro corazón, ahí está nuestro tesoro. Y donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Así es de que en 30 minutos, Pastor Mario va a estar nuevamente con nosotros y con un mensaje de gran bendición para tu vida. Espero que
contar con tu presencia y nos vemos la próxima semana. Que Dios te bendiga. Gracias. Oh, esta sí. Algunos dicen de la pasada esta que usted mencionó, Sí. William Barclay, Aló, aló. libro de experiencias con Dios, eso no es que hace eso. Zoom.